Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 112. Hoy es el último dedicado a Schopenhauer, así que un episodio especial. Tras este abriremos una nueva etapa, seguiremos avanzando en el recorrido cronológico un poco más, y quizá más adelante o en una futura temporada, si es que la hay, podremos echar la mirada atrás y llenar las muchas lagunas que hemos ido dejando inevitablemente en nuestro paso desde 2019, cuando empezamos con Platón, y ya al hacerlo así estábamos dejando para otro momento, por ejemplo, los llamados presocráticos, o el caso de la antigüedad tardía después, la Edad Media, el Renacimiento, en fin. Dejemos de soñar por ahora con futuros perfectos y abordemos el presente imperfecto que tenemos entre manos. En el episodio anterior hablamos de lo que sucedió a finales del siglo XIX. Decíamos cuando se consolida una gran crisis, que es la gran crisis de la modernidad, y una fractura epistemológica que materializa la crisis del sujeto moderno. Algo se rompe en la concepción del conocimiento, de los valores. Como decía en muchos círculos intelectuales, la última tabla de salvación en ese hundimiento, en ese naufragio, será la esfera artística. La grandísima novela que quizá conozcas o quizá, espero, hayas podido leer, de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, una novela para situarnos escrita a principios del siglo XX, entre 1908 y 1922, pertenece también a este mundo. Representa esta gran obra literaria una entrada a las entrañas de la impotencia creativa. El protagonista del que se nos habla quiere recuperar la obra de arte en medio de una sociedad hipócrita y profundamente imbécil. Una sociedad dedicada a perder el tiempo, básicamente, sin ningún sentido. Las referencias filosóficas de la obra se han estudiado durante muchos años y no tienen tanto que ver con el pensamiento francés como podríamos pensar, aunque durante mucho tiempo se ha insistido en Henri Bergson como su fundamento teórico, que también podríamos identificar. Pero aquí, para lo que nos interesa, es que Proust es uno de los grandes escritores influidos por el pensamiento de Schopenhauer, por el impacto, podríamos decir, por la resonancia, más que por la lectura directa de la obra de Arthur Schopenhauer. Un hilo para tirar de él es el que nos ofrece lo que sabemos de Marcel Proust en su propia biografía. Durante el curso 1894-95, él estudia en la Sorbona y asiste a las clases de un profesor llamado Gabriel Seaella, que entonces era catedrático de Historia de la Filosofía. Seaella escribió su tesis doctoral titulada Ensayo sobre el genio en el arte, una tesis 10 años antes de ese curso, donde expone una filosofía del arte que podríamos decir que se encuentra entre Kant, el idealismo alemán y Schopenhauer. Podría ser un resumen de esos tres elementos. Lo que hacía Seaella en esa tesis doctoral era explicar Schopenhauer, pero también lo hacía en sus clases. Explicaba Schopenhauer en un contexto muy especial. El contexto es en una Francia donde estaba prohibida cualquier referencia a los alemanes. Una de esas miserias de la historia, también de la historia europea, aunque se trate de ocultar tantas veces esa historia que está en la base de nuestra historia también. Por lo tanto, lo que hacía este profesor era explicar el contenido sin hacer referencia al autor. Y Proust se acerca a esas ideas
a las ideas de Schopenhauer sin saber que lo hacía, haciendo una apropiación de muchos aspectos. Se va empapando de esa visión de la vida y del arte. Esta es una vía directa por la que él recibe las ideas de Schopenhauer, pero hay otras, porque Proust bebe del fundamento ontológico que hay en una determinada poesía. Poesía, por supuesto, también en la poesía hay pensamiento transmitido a través de la lógica artística, la lógica literaria, que como he dicho otras veces, a veces es más fértil que la lógica científica, y ese fundamento que encuentra en la poesía de un gran schopenhaueriano como era Baudelaire. La gran fractura que hay entre el poeta y el ser humano, la gran distancia que hay entre el ser en el arte y el ser en la vida, y la referencia al spleen o la bilis negra que aparece en Las flores del mal. ¿Qué es esto de el spleen o la bilis negra? Para entendernos es un sinónimo de melancolía o más específicamente de la conciencia de la miseria cotidiana. Schopenhauer no va a utilizar este término spleen, pero cuando habla de ese estado dice que es aquello que nos pasa por la cabeza los domingos por la tarde. Al decir esto, creo que todos nos podemos hacer una idea de qué estamos hablando. El ideal de Baudelaire es liberarse de todo lo que nos aprisiona y nos ata en la vida. Liberarse de amigos, enemigos, padres, hermanos. Nos muestra todo lo que nos determina y nos impide llegar a ser lo que somos. Lo que hace Proust es apropiarse de esto y entender, en ese contexto que explicaba de la novela, rodeada de una sociedad hipócrita dedicada a perder el tiempo, entiende él en ese contexto que escribir, practicar el arte, es estar a la espera de algo que rompe la monstruosidad de la repetición, que rompe el hábito de la existencia, esa repetición, esa maquinación vacía, esa falta de sentido en el paso del tiempo. Por eso, en la novela, el protagonista de En busca del tiempo perdido mantiene una confianza, es la única confianza que puede mantener hasta el final, que la práctica artística en algún momento le redimirá de la miseria, de esa miseria cotidiana que ha vivido hasta entonces y que le impide al mismo tiempo dedicarse a lo que él quiere dedicarse, que es escribir. Hay toda una trayectoria en todo eso que procede del romanticismo alemán, del romanticismo inglés, importante porque es anterior al francés. Los franceses estaban entonces demasiado ocupados haciendo la revolución. En esta trayectoria me refiero a, por ejemplo, a Eta Hoffmann, Allan Poe, Thomas de Quincey, todos estos que influyen en Charles Baudelaire, que llega a escribir un poema magnífico porque es capaz de concentrar en pocas palabras todo esto que estamos explicando. Un poema publicado en febrero de 1864 en Le Figaro, con el título de Embriagaos. Hay que estar siempre ebrio. Eso es todo, la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo, quebrando la espalda, doblegándoos hacia el suelo, debéis embriagaros sin cesar. ¿Pero con qué? Con vino, poesía o virtud, como queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez os despertáis en la escalinata de un palacio, tumbados sobre la hierba verde de una cuneta, o en la lóbrega soledad de vuestro cuarto, menguada o disipada ya la embriaguez, preguntadle al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, canta o habla. Preguntad qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, os contestarán, es hora de embriagarse. Para no ser mártires esclavos del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, poesía o virtud. Charles Baudelaire, El spleen de París. La resonancia poética de estas palabras, las ideas que laten en el fondo de esta poesía, nos siguen interpelando, seguramente. Seguramente te siguen interpelando a ti, que las estás escuchando en un contexto muy específico, muy determinado, haciendo alguna tarea o sentado en algún sitio caminando.
en el contexto actual, pero pertenecen a un contexto muy, muy especial. Contexto histórico que es aquel del que se alimenta Baudelaire, poeta francés, pero también otros poetas franceses como Verlaine, como Mallarmé, todos esos poetas conocidos como poetas malditos, de los que quizás has oído hablar. Todos ellos beben de Arthur Schopenhauer, para quien, como hemos visto a lo largo de estos episodios pasados, la existencia es un castigo, incluso puede ser la existencia un infierno. Lo que es interesante es que Proust, volviendo a nuestro novelista, muestra que es necesaria esa crisis, es necesaria la crisis del sujeto moderno para darse cuenta de que el sujeto es una ficción muy bien construida, pero al fin y al cabo una ficción como otra. Desde el siglo XVIII, si hemos seguido este podcast, no nos extrañará, hemos ido viendo crecer la fuerza de este sujeto y en el romanticismo llega al punto álgido. Podríamos decir que incluso en Hegel llega a ese punto álgido. Es tan potente el yo en ese momento que incluso podríamos afirmar que la realidad solo tiene interés en función del sujeto que la explica. Y esta frase que he dicho ahora nos podría servir para entender gran parte del romanticismo en todas sus expresiones. Podríamos fijarnos en la pintura, en la música, en la literatura, todas las artes plásticas. Proust no está ahí, Proust está en ese momento posterior, en la crisis. Proust es casi nihilista, y no digo nihilista porque cree en algo. Solo cree en una cosa, pero cree fervientemente en algo. Cree en el arte. Recordemos, para Schopenhauer, la experiencia estética es algo muy especial y no es ni más ni menos que un consuelo. Un consuelo no como cualquier otro, sino un consuelo trascendental, un consuelo metafísico. Porque para él, el ser humano y el genio pueden vivir en el mismo cuerpo, pero no tienen nada que ver y no se comunican entre ellos. Es decir, que el ser humano puede ignorar los deseos del poeta que vive en él. Tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de la literatura que nos sirven para entender o para explicar esto mejor. Caso cercano en el tiempo podría ser el de Madame Bovary, de Flaubert, o un caso paradigmático e incluso más potente, diría, aunque lejano en el tiempo, sería el del Quijote. Bovary y el Quijote enloquecen. ¿Pero por qué enloquecen? Enloquecen porque esperan encontrar en la vida aquello que no está en la vida, porque está en la literatura. Intentan encontrar algo que no existe. A Proust lo que le interesa es, volviendo a la terminología schopenhaueriana, le interesa la voluntad, pero le interesa la parte positiva de la voluntad. Le interesa la potencia que tiene esa voluntad. Toda la novela a la que he hecho referencia, Todo en busca del tiempo perdido, está llena de voluntad. La voluntad impregna todos los momentos de detención reflexiva, de observación de los protagonistas. Hay un momento de detención muy importante, que es casi un punto de inflexión en la novela, y que nos remite a lo que Schopenhauer llamaba estado estético. Un estado estético que significa, para intentar explicarlo en palabras, y siempre decimos que las palabras no llegan a captar, ¿no?, todo el sentido de lo que estamos intentando explicar, pero para acercarnos de alguna manera podríamos decir que es un estado muy especial, que es aquel que nos lleva a ver. Utilizamos el verbo ver ya asimilado a la visión, pero es una visión muy profunda. Digamos que es una visión no con los ojos, no con el sentido de la vista, sino es una visión más interior, que es el estado de ver las formas en sí, formas en mayúscula, esas formas platónicas. De hecho, el arte, para Proust, porque bebe de Schopenhauer, está hecho para provocar este estado estético.
Pero a veces, en el momento en que todo nos parece perdido, llega la señal que puede salvarnos. Hemos llamado a todas las puertas que no dan a ningún sitio, y la única por la que podemos entrar y que habríamos buscado en vano durante 100 años, tropezamos con ella sin saberlo y se nos abre. Lo que estaban tocando podía terminar de un momento a otro, y yo podía verme obligado a entrar en el salón. Por eso me esforcé por ver lo más claro posible en la naturaleza de los goces idénticos que por 3 veces en unos minutos acababa de sentir, y luego por dilucidar la enseñanza que de aquello debía sacar. No me paré a pensar en la gran diferencia que existe entre la verdadera impresión que hemos tenido de una cosa y la impresión ficticia que nos damos cuando intentamos voluntariamente representárnosla. En realidad, el ser que entonces gustaba en mí aquella impresión la gustaba en lo que tenía de común en un día antiguo y ahora en lo que tenía de extratemporal. Un ser que solo aparecía cuando, por una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio donde pudiera vivir, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba que mis inquietudes sobre mi muerte hubieran cesado en el momento en que reconocí, inconscientemente, el sabor de la pequeña Magdalena, porque en aquel momento el ser que yo había sido era un ser extratemporal, despreocupado por lo tanto de las vicisitudes del futuro. Pero si un ruido, un olor, ya oído o respirado antes, se oye o se respira de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, enseguida se encuentra liberada la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas, y nuestro verdadero yo, que a veces desde mucho tiempo atrás parecía muerto, pero no lo estaba del todo, se despierta, se anima al recibir el celestial alimento que le aportan. Un minuto liberado del orden del tiempo ha recreado en nosotros, para sentirlo, al hombre liberado del orden del tiempo. Y se comprende que este hombre sea confiado en su alegría, aunque el simple sabor de una magdalena no parezca contener, lógicamente, las razones de esa alegría. Se comprende que la palabra muerte no tenga sentido para él. Situado fuera del tiempo, ¿qué podría temer del futuro? Por eso, ahora estaba decidido a entregarme a esa contemplación de la esencia de las cosas, a fijarla. ¿Pero cómo? ¿Por qué medio? Había experimentado demasiado la imposibilidad de encontrar en la realidad lo que estaba en el fondo de mí mismo. Desde luego era difícil descifrarlo, pero solo descifrándolo podríamos leer en él alguna verdad. Pues las verdades que la inteligencia capta directamente, con toda claridad, en el mundo de la luz plena, tienen algo de menos profundo, de menos necesario, que las que la vida nos ha comunicado sin buscarlo nosotros, en una impresión, material porque nos ha entrado por los sentidos, pero en la que podemos encontrar el espíritu. En suma, tanto en un caso como en otro, trátese de impresiones como la que me produjo ver los campanarios de Martinville, o de reminiscencias como la de la desigualdad de las 2 losas o el sabor de la Magdalena, había que procurar interpretar las sensaciones como los signos de tantas leyes y de tantas ideas. Intentar pensar, es decir, hacer salir de la penumbra lo que había sentido, convertirlo en un equivalente espiritual. Ahora bien, este medio, que me parecía el único, ¿qué otra cosa es que hacer una obra de arte? En cuanto al libro interior de signos desconocidos, para cuya lectura nadie podía ayudarme con regla alguna, esta lectura consistía en un acto de creación en el que nadie puede sustituirnos, ni siquiera colaborar con nosotros. Por eso, ¿cuántos renuncian a escribirlo? ¿Cuántas tareas se asumen por renunciar a esa? Cada acontecimiento, fuera el asunto Dreyfus o fuera la guerra, proporcionó a los escritores otras disculpas para no descifrar aquel libro. Querían asegurar el triunfo del derecho, rehacer la unidad moral de la nación. No tenían tiempo de pensar en la literatura. Pero no eran más que disculpas, porque no tenían, o no tenían ya, talento, es decir, instinto, pues el instinto dicta el deber y la inteligencia proporciona los pretextos para eludirlo. Pero las excusas no figuran en el arte, pues en el arte no cuentan las intenciones. El artista tiene que escuchar en todo momento a su instinto,
por lo que el arte es lo más real que existe, la escuela más austera de la vida y el verdadero juicio final. Marcel Proust. El tiempo recobrado, en busca del tiempo perdido. Bien, después de un texto así, se hace difícil seguir adelante, seguir hablando, pero hay que seguir, hay que terminar. Lo que estamos explicando, todo esto y acudiendo a Marcel Proust por la gran influencia que tienen las ideas de Schopenhauer en él, y también porque es capaz de materializar todas esas ideas en su obra literaria, de tal manera que la obra literaria transmite una serie de ideas, por lo tanto, la literatura también es un espacio para pensar y es un espacio filosófico, por supuesto. Lo que estamos explicando, decía, es que cuando el ser humano se convierte él mismo en objeto de reflexión, podríamos decir cuando el ser humano, para utilizar una imagen, se mira al espejo, se consolida la humanidad. ¿Cuántos no lo hacen? ¿Cuántas personas no lo hacen? En fin, no podemos esperar que se consolide la condición humana en todos los individuos, eso es así. Pero la dimensión ontológica desde Aristóteles es esta. La conciencia de sí mismo provoca algo, por supuesto, provoca el hundimiento de la inconsciencia anterior. Esto es lo que está explicando la novela. Es una idea muy profunda y muy difícil de transmitir en un ensayo o en pocas palabras. Lo que sucede al protagonista y lo que le sucede a la conciencia de sí es que pierde la conciencia de su pasado inconsciente. Pero también sucede que el cuerpo tiene una memoria. En el cuerpo se guarda la memoria del pasado. Y por eso también esto es importante para entender la influencia que tiene Schopenhauer en Freud, en Sigmund Freud y en el nacimiento del psicoanálisis. El ser humano evoluciona, digamos, hasta la filosofía, hasta el desarrollo del pensamiento filosófico, cuando es capaz de pensar y reflexionar sobre el mundo del espíritu. El mundo del espíritu como un estadio en el que tiene conciencia de todo, pero con eso también tiene las puertas cerradas a la inconsciencia. No puede decir nada de ella, no puede decir algo del inconsciente. Es decir, que el pensamiento del filósofo se queda reducido a la conciencia y al espíritu. De tal manera que no es el último estadio. Desde esa mirada, desde ese punto de vista, la evolución tendría un paso más, que es el paso que da el genio artístico. Un sujeto capaz de hacer lo que el filósofo no puede hacer, que es sintetizar la conciencia con la inconsciencia. El artista accede a su inconsciencia en el acto de ponerse a trabajar, que es en sí mismo un acto racional y voluntario, pero a medida que trabaja, la conciencia se va retirando y va siendo sustituida por la inconsciencia. ¿Por qué surge el acto artístico según o siguiendo la lección que deja Schopenhauer en Proust? La respuesta es por un estado de incomodidad ontológica, es decir, por una contradicción irresoluble en el sujeto entre consciente e inconsciente que solo puede ser resuelta en el arte. El arte es capaz de hacer objeto de una contradicción irresoluble entre libertad y necesidad. El arte es la contemplación de las cosas, independiente del principio de razón. Lo que en un primer momento define la contemplación, noción fundamental de toda la estética de Schopenhauer, es su carácter ajeno a las formas habituales del conocimiento, es decir, a todo lo que compete al principio de razón. Este último, definido en la primera obra de Schopenhauer, designa los instrumentos de conocimiento racional o conceptos que, sometidos al espacio y al tiempo, le permiten al hombre establecer relaciones entre los objetos del mundo fenoménico y, en consecuencia, actuar de manera eficaz en ese mundo. Los conceptos suponen, por tanto,
conocimiento de las relaciones entre los objetos, no conocimiento de los objetos mismos. El mundo habitual de la representación tiene una función esencialmente utilitaria. En la intuición directa del mundo y de la vida, normalmente solo consideramos las cosas en sus relaciones, es decir, en su esencia y en su existencia relativas y no absolutas. Por ejemplo, miraremos casas, naves y máquinas con la idea de su utilidad y de su posesión para ese fin. Miraremos a los hombres con la idea de sus relaciones con nosotros, si existe alguna. Siempre consideramos las cosas en sus relaciones, más aún, mediante esas relaciones, es decir, según el principio de razón. Por el contrario, el mundo de la contemplación supone captación de los objetos desde fuera del principio de razón y de su campo fenoménico de utilidad. A partir de ese momento los objetos cambian de perspectiva. Ya no las concebimos entonces las cosas según sus relaciones, sino según lo que son en sí y por sí. De repente, con su existencia relativa percibimos también su existencia absoluta. Así se constituye en la contemplación lo que Schopenhauer llama el sujeto cognoscente puro, que realiza la síntesis, o mejor, la coincidencia, de los dos sujetos generalmente separados y excluyentes entre sí, el sujeto de la representación, el yo que razona, y el sujeto de la voluntad, el yo que quiere. En la experiencia estética se instaura un nuevo modo de conocimiento de la voluntad misma, y ya no representación de las relaciones útiles a la voluntad. ¿Cómo es posible la realización de esta coincidencia? ¿Cómo el yo del querer se transforma en un objeto de conocimiento para el yo del saber? Ahí está, repite sin cesar Schopenhauer, el milagro por excelencia, la unión incomprensible y sin embargo cierta que la existencia del arte obliga a postular. Mejor dicho, la identidad de ambos sujetos designa el milagro del arte. Lo que define profundamente la experiencia estética es en concreto el hecho de que sea posible una coincidencia de la representación y de la voluntad. Dicho de otro modo, una representación de la voluntad, de que aparezca como objeto lo que en cualquier otra circunstancia solo puede ser conocido como sujeto, de manera que la acción del arte es lo que define la contemplación y la hace posible. El arte dispensa un conocimiento que, aunque no sea ni conceptual ni utilitario, no por ello es menos valioso. Revela las ideas, es decir, las formas generales y eternas bajo las cuales se manifiesta la voluntad. Por otro lado, el arte pone en juego un interés afectivo esencial, precisamente el goce de no sentirse ya afectado por los propios afectos. Aquí Schopenhauer se separa de Kant y anticipa las interpretaciones freudianas del humor y de la creación artística, sublimación de la risa o de la obra de arte, en las que, en vez de esforzarse por olvidar sus afectos, el hombre se ríe y se regocija de ellos. Clement Rosset, Arte y contemplación, Schopenhauer como precursor. Escritos sobre Schopenhauer. Posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Terminamos aquí con un recorrido por algunos, no todos ni mucho menos, de los satélites que generó la obra de Schopenhauer como centro de gravedad. Algunos de ellos nos impulsarán a continuar en esta cuarta temporada, pero ahora solo nos queda tiempo para despedir estos episodios dedicados a la obra del viejo Schopenhauer, maestro del pesimismo y también antídoto para los extravíos del idealismo,
gran inspirador de inconformistas y habitantes de los márgenes en esta larga travesía por el pensamiento occidental. Muchas gracias por transitarla a bordo de Filosofía de Bolsillo, una embarcación, como ya sabes, modesta pero obstinada, que de momento seguirá navegando un tiempo gracias a tu respaldo. Te espero en la próxima edición, en el que será el episodio 113, y que nos permitirá abrir otra página, espero que muy apasionante. Hasta pronto.